Buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga. Amén. Vamos a mirar Santiago capítulo 1, el verso 17. Santiago 1, verso 17. La eterna palabra de nuestro Dios, voy a dar lectura, dice así como sigue. Verso 17 del capítulo 1 de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Hoy voy a hablar acerca del Evangelio, porque no hay otra cosa más que hablar. Amén. ¿De qué voy a hablar hoy? Del Evangelio. Por eso vamos a mirar hoy qué es lo que la iglesia primitiva conocía, predicaba y creía. Y estoy tomando el libro de Santiago como punto de partida para esto. La Biblia dice que el Evangelio nunca puede cambiar. Cristo es eterno, el Evangelio es eterno, su palabra es eterna. Si lo que es eterno llegase a cambiar, algo está mal. Porque la Biblia dice que el Evangelio no tiene variación, nunca cambia. Por eso ustedes como discípulos, como obreros que están yendo al campo, tienen que entender esto muy bien hoy. ¿Será que lo que estamos predicando nosotros ahora, si realmente nosotros comenzamos a comparar, habrá variado? ¿O será lo mismo que predicó la iglesia primitiva? Cada miembro de la iglesia primitiva, y lo voy a explicar luego, predicaba un solo mensaje. Los apóstoles predicaron un solo mensaje. Pablo predicó un solo mensaje. Antes de conocer el Evangelio, los pastores siempre nos preocupamos por querer dar un buen alimento a la iglesia. Y por eso consultábamos muchos libros de teología, investigábamos mucho, porque queríamos de verdad dar algo bueno a la iglesia. Pero en ese esfuerzo de querer llevar algo bueno a la iglesia, comenzamos a perder la esencia que es el Evangelio. Nosotros no podemos decir a todo Evangelio, por eso ustedes al mínimo ustedes tienen que darse cuenta. Si alguien saca un extracto de la Biblia y lo conecta con sus pensamientos y trata de explicarlo con lo que él quiere decir, ¿será evangelio? ¿Ah? ¿Será evangelio eso? La Biblia tiene mucho contenido y tiene muchas características, pero ustedes tienen que entender, por eso digo, miremos nosotros ahora, ¿qué estamos predicando en el campo? Porque hay muchos que están tomando la Biblia como un libro de liderazgo. La Biblia no es un libro de liderazgo, es un libro de evangelio. ¿Cuánto me entienden? Las sectas están tomando la Biblia para tratar de explicar sus puntos de una manera equivocada, sacando extractos de la Biblia para tratar de explicar con sus pensamientos algo que no dice la Biblia. Y ustedes no pueden llamar a todo evangelio. Antiguamente yo que predicaba 12 pasos para ser feliz, eso es psicología. 7 estrategias para tener éxito. ¿Eso es evangelio? Eso no es evangelio. Hoy no hablo de eso. Hoy solamente hablo evangelio. Y yo hago mis notas porque tengo tantas cosas en mi cabeza y no quiero mezclarlo.
Porque si me pierdo de algo de aquí, tengo mucho contenido para rellenar. Y va a sonar igual, pero no es evangelio. No sé si me entienden. Ustedes también, si pierden lo fundamental, si pierden lo básico, cuando salgan a predicar y ya no tengan nada más que hablar del evangelio, como tienen tanto contenido, de que han ustedes estado oyendo tantas cosas, van a querer rellenar lo que ustedes tienen, esos extractos de mensajes, de versículos, de cosas que han oído, y de acuerdo a su base van a querer explicar tantos pensamientos conectados a los extractos de la Biblia. Y entonces, ¿cuál será el resultado? ¿Ah? No es un resultado de evangelio. El resultado es humanismo. El resultado, no hay continuación. El resultado, caigo otra vez en mi nivel humano. Y otra vez comenzamos ¿a qué? A lo que les dije, no sé si lo expliqué aquí o en otra iglesia. Ayer estuve visitando la iglesia del pastor William y les estaba diciendo esto. No, en Magdalena también lo expliqué. Volvemos a caer en esto. Yo, Génesis 3. Leyendo la Biblia, caemos otra vez aquí. Lo mío y mi propio éxito. Y yo le decía a los hermanos, esto es tan peligroso que hasta los líderes, los pastores y los creyentes pueden caer aquí. Yo no necesito a nadie. Yo no necesito que nadie me ayude. Yo puedo solo. Yo no necesito ni del pastor. Yo. Y comienzan a buscar lo mío. ¿Centrado en qué? Mi éxito. La semana pasada hablamos de esto. Les dije, ustedes tienen que tenerlo esto como una matemática. Si no les gustan las matemáticas, igual, tienen que así tenerlo como una matemática. Se los dije el viernes pasado. El mensaje que nosotros estamos predicando es un mensaje ¿qué? ¿Se acuerdan? Espiritual. Y este mensaje espiritual se conecta a cualquier campo, a todos los campos, porque es un mensaje espiritual, es un mensaje de la Biblia, es un mensaje que te hace ver la realidad espiritual. Y este mensaje está enfocado ¿en quién? Cristo. Y este mensaje te ayuda a disfrutar ¿qué? Tu identidad y tu potestad o tu autoridad. Y este mensaje se conecta ¿hacia dónde? La evangelización del mundo. Esto ustedes lo tienen que tener grabado como una matemática ya, porque siempre de aquí sale todo el mensaje. Si yo no conozco el mensaje espiritual, no conozco nada, no conoces nada. Por eso los que no conocen el mensaje espiritual ni se atrevan a aconsejar, por favor. Porque si ustedes no conocen el mensaje espiritual que es el evangelio, no conocen al ser humano. Y si no conoces al ser humano, ¿qué consejo le vas a dar? Antiguamente, hoy tenemos psiquiatras, psicólogos, ¿sí o no? Antiguamente la iglesia primitiva, ¿cómo habrá resuelto los problemas mentales y espirituales si no había psicólogos, no había psiquiatras? No había pastillas para dormirlos, no había pastillas para controlarlos. ¿Cómo lo habrán resuelto? ¿Cómo habrán hecho ellos? Con el evangelio. Pero ahora, todos los que han inventado la psicología, que todos son agnósticos, ateos, averígüese. Todos los que han escrito los libros de psicología, psiquiatría, todos son ateos, no creen en Dios. Por eso han sacado un mensaje con nivel humano, para tratar de ayudar al humano sin entenderlo. Por eso, si ustedes no conocen el mensaje espiritual, no conocen nada. No conocen nada. Y si no conocen que este mensaje es el único mensaje que conecta con cualquier campo empresarial, lo que sea, político, cualquier campo donde tú estés, se conecta. Y si entiendes eso, conoces todo. Y si tú puedes realmente entender eso,
tendrás fe. Y si tú puedes realmente disfrutar tu identidad, tu autoridad, ¿qué vas a tener? Con la fe en Cristo vas a tener éxito. Y de esta manera, ¿hacia dónde vas a ir? Hacia el plan de Dios. Por eso tienen que tener seguridad. ¿En qué? Voy a tener que borrar luego. Estoy repasando el mensaje de la semana pasada para que vuelva a entrar otra vez. ¿Seguridad en quién? En Cristo. Cristo ha terminado todos los problemas en mi vida. Cristo lo ha resuelto todo. Cuando Cristo vino a mi rescate, Génesis 3:15, Cristo se encontró con mi Génesis 3, lo cortó de raíz, lo terminó todo. ¿Cuántos entienden eso? Por eso tengo que tener seguridad en Cristo, y por eso decimos, Cristo para mí es suficiente, es completo, es todo. Y si alguien cree que le está faltando algo, sí te falta creer más en Cristo, porque no estás teniendo seguridad en ¿quién? En Cristo. Tienen que tener seguridad en quién más. ¿Ah? Seguridad en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, desde el mismo momento que Cristo me eligió y me restauró, me rescató, el Espíritu Santo entró a mi vida. Soy el templo de Dios, soy su santuario. Por eso tengo la seguridad que nada ni nada en esta vida puede destruirme. Tengo la seguridad que pase lo que pase, Dios siempre, porque el Espíritu Santo está en mí, me va a guiar, me va a reconducir siempre hacia la victoria. Amén. Y tengo que tener seguridad en quién. Seguridad en el Padre. El Dios Trino camina conmigo. Por eso es que no caminamos solo, estamos dentro del respaldo del trono celestial. Y si yo me aferro a este mensaje, si yo me aferro a este mensaje de Hechos 1, del 1 al 11, si me aferro a este pacto y oro con este pacto y persevero, voy a tener frutos, voy a tener respuestas. Esto es como una matemática que tienen que ustedes grabarlo en su corazón. Tienen que esto sellarlo. El mensaje que nosotros predicamos es espiritual. Este mensaje se conecta a todos los campos. Este mensaje está enfocado solo en Cristo. Este mensaje me hace disfrutar mi identidad, mi autoridad. Este mensaje me lleva hacia la evangelización mundial. Por eso, con la seguridad en Cristo, en el Espíritu Santo y el poder del Dios Trino, me aferro al pacto de Hechos 1, del 1 al 11, persevero en la oración y Dios me da ¿qué? Los poderes, porque no es con tu fuerza, no es con tu poder, es con el poder del Dios Trino. Esto tiene que grabarse en su corazón. ¿Sí me entienden? Por eso, ¿qué habrá sido el mensaje que la iglesia primitiva conocía, predicaba y creía? Ahora voy a borrar. Solo quería repasar esto para que no pierdan el mensaje la semana pasada. Porque a veces hablamos tanto del mensaje y no queda nada. ¿Recordaron el mensaje de la semana pasada? Amén. Pueden mirarlo, también está en la página para que vuelvan otra vez a recordarlo. Amén. Ahora vamos a mirar. Nosotros tenemos que comenzar con esto. Se puede llegar
a de repente estar en una iglesia 10 años y no conocer a Cristo? ¿Creen ustedes que eso puede ser posible? ¿Ah? Miren sus vidas. ¿Se puede cantar en el coro de repente 5 o 6 años y no conocer a Cristo? ¿Será posible eso? Sí. ¿Se puede haber tenido un pastorado de 10, 20 años y ser posible que no conocer a Cristo? Sí, es posible. Porque yo personalmente antes creía en Jesucristo y lo he hablado, yo creo en Jesucristo. Pero si no entiendes por qué Jesús es el Cristo, aunque lo digas, no entiendes nada. No entiendes nada. Porque si ustedes entienden que Jesús es el Cristo, ya pueden decir, yo creo en Jesucristo. Pero si ustedes no creen que Jesús es el Cristo, ¿cómo vas a decir que crees en Jesucristo si no sabes quién es Él? Ni por qué es el Cristo. ¿Ah? Pero nosotros ahora que conocemos que Jesús es el Cristo, sí podemos decir, ¿no? Yo creo en Jesucristo, Jesucristo está en mi corazón, oramos en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el contenido. Por eso cuando nosotros miramos la Biblia es un libro que tiene mucho contenido, pero la Biblia Dios lo ha dado como algo perfecto, solo para la salvación. La Biblia Dios no lo ha dado como algo perfecto, solo para la salvación. Por eso Dios nos lo ha dejado, porque Dios a través de la Biblia, ¿a quién quiere salvar? Al hombre. Por eso que decimos la Biblia es un libro ¿de qué? Un libro de salvación. Mateo 5:18 dice que ni una jota ni una tilde dejarán de cumplirse, por eso es un libro perfecto. Amén. Porque la Biblia dice que sin falta ni una jota ni una tilde pasarán. Todo lo que está escrito, todo ¿qué? Se cumplirá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17. El verso 15 me agrada, que la palabra dice que estas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por medio de la fe. Es un libro de salvación. Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, capaz de penetrar el alma, discernir los pensamientos, sanar el corazón y llegar hasta los tuétanos. ¿Qué quiere decir? Está diseñada para sanar los pensamientos, para sanar las heridas del corazón, para sanar tu espíritu y para sanar tu cuerpo. La palabra de Dios está diseñada para sanarlo todo. Amén. Por eso no necesitamos buscar sanidad en ningún otro lado. Busquen la sanidad solo a través de la palabra, solo a través del Evangelio. ¿Cómo sanaban antes a los pacientes mentales? Mire usted a Saúl con David. ¿Saúl tenía un problema mental o no? Tenía un problema también grave. No lo llevaron a ningún psiquiatra, llamaron a David para que cantara delante de él, y ese problema espiritual se iba o no. ¿Ese problema mental desaparecía o no? Pues entonces ustedes también háganlo de la misma manera. Amén. Tomen el Evangelio, tomen la palabra. Josué 1:7, ¿qué dice? Dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, ni de tu boca, sino que aférrate, medita en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que puedas triunfar, puedas sanar y puedas prosperar en esta vida. La palabra es la palabra, la Biblia es un libro perfecto. Por eso Satanás ataca tanto la palabra, Satanás ataca tanto la Biblia. Desde el Edén, ¿qué fue lo que atacó Satanás? Muchos decimos atacó a Eva, atacó la palabra de Dios, porque fue lo que le dijo así:
con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Así le dijo Dios. No, de ese árbol que está en medio del huerto no comerás. No le dijo de todos. Pero Satanás siempre viene a atacar la palabra, lo voltea. Ahora mismo te está hablando a tu cabeza. No lo tienes que hacer como el pastor dice. No tienes que hacerlo como él lo está hablando ahora. Tú puedes hacerlo como tú quieres, lo puedes hacer a tu manera también. ¿Estás diciéndole así? Repréndalo. Juan 5:34 o 39. Jesús mismo está diciendo, escudriñad las escrituras. Él está diciendo, no dice lean, no dicen es una fábula, diviertan, no, escudriñen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Escudriñar, ¿qué es escudriñar? ¿Ah? Buscar, busca. Ahí está la vida, ahí está tu sanidad. Escudriña las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y toda esa escritura da testimonio ¿de quién? De mí, dice Cristo. Toda la escritura. Juan 20:31 dice que ha sido escrito, todo esto ha sido escrito solamente para creer que Jesús es el Cristo. Nada más. Primera de Juan 5:1. ¿Sabe qué dice Juan? Que cualquiera que no pueda creer que Jesús es el Cristo no puede ser salvo. Para ser salvo tienes que creer que Jesús es el Cristo. Si tú solamente crees en Jesús y no conoces a Cristo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, tienes un problema, necesitas conocer a Cristo. ¿Por qué Cristo? Yo se lo voy a explicar más adelante. ¿Por qué Cristo? Porque si no es Cristo, nada va a funcionar en tu vida. Si no es Cristo, hagas lo que hagas, no importa cuánto luches, cuánto te esfuerces, no va a trabajar. Porque la vida nuestra está diseñada para funcionar solo con Cristo. Por eso, mirando esto, uno tiene que entender qué significa cuando uno mira la Biblia y dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Nuevo Testamento o Testamento significa declaración o proclamación de algo. Y ahora aquí el Señor nos está dando un texto con promesa escrita, una declaración, una proclamación, una promesa que nos habla del antiguo pacto, una promesa que nos habla del nuevo pacto. ¿Y cuál es esa promesa? El Mesías viene. ¿Y la promesa del nuevo pacto cuál es? El Mesías llegó. Jesús es el Cristo. Tienen que ustedes grabar esto. Ustedes que están siguiendo el camino de Cristo, tienen que saber la Biblia, ¿qué dice concerniente a Cristo? ¿Qué fue lo que creyeron realmente? ¿Qué fue lo que creyeron realmente la iglesia primitiva, los apóstoles? ¿Qué pasa si yo empiezo a creer que Jesús es el Cristo? Tendrás grandes resultados. Si tú puedes creer que Jesús es el Cristo, vas a tener grandes resultados. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer yo que Jesús es el Cristo? Porque el objetivo de la Biblia es eso. La Biblia se escribió para creer que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida eterna. Solamente creyendo en Él. No necesitamos nosotros usar la Biblia para tratar de transmitir pensamientos humanos. Claro que no. La Biblia está escrito solamente para transmitir ¿qué? Esta verdad. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto lo deben convertir incluso ustedes en una alabanza ya. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Así deben cantar todos los días. ¿Amén? Cantando así se les va a ir el sueño. Cantando así van a tener fuerza. Cantando así se van a levantar como discípulos verdaderos. Cantando así las tinieblas se van a quebrantar. Si ustedes realmente no pueden creer que Jesús es el Cristo, no van a tener fuerza. Se van a enfermar. ¿Por qué? Porque si realmente puedes creer lo que creyeron la iglesia primitiva, ¿qué creyó? Ellos tuvieron conocían esto, predicaban esto y creían esto. Y ahí se terminaba todo. Ahí se acababa todo.
Por eso la iglesia primitiva fue una iglesia que realmente creyó correctamente. Y cuando uno cree correctamente, ¿qué es lo que pasa? La vida de Cristo entra en nosotros y ese es el gran resultado. Es que yo que estaba muerto, ahora que tengo vida. Amén. Bendice a tu hermano que está al lado, dile, eres la persona más bendecida porque tienes la vida de Cristo en ti. Amén. 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 ¿Cuál es la diferencia entre conocerle y no conocerle? Hablarlo, pronunciarlo, repetirlo y no conocerle. Por ejemplo, yo escucho, por ejemplo, los niños de arriba están aprendiendo Cristo, Cristo, Cristo y Cristo en el campo, Cristo, Cristo, pero son niños aún, ¿sí o no? No tienen la fe que nosotros tenemos, no conocemos tanto, no conocen ellos tanto como nosotros. Y es como por decir, ¿cómo le explico? El presidente de Estados Unidos, ustedes conocen al presidente, ¿verdad? Saben cómo ha llegado al poder, quién era y quién es ahora. Ahora es el presidente Biden, ¿no? Biden, el presidente Biden. Ahora imagínate, aunque yo le explique a un niño, le enseñe su foto, este es el presidente Biden. Antes de ser presidente él ha sido así, una persona de empresa, así, pero ahora es un presidente. Ahora él es el presidente del país más poderoso del mundo. Y un día el presidente Biden entra por esa puerta. Y están los remanentes acá y estamos nosotros acá. Y el presidente Biden entra y nosotros sabemos, el presidente de los Estados Unidos. Oh, se paran todos, quieren darle el asiento, ¿sí o no? Oh, presidente, venga. Corren todos, se desesperan porque el presidente Biden ha entrado. Y conocen ustedes la banda presidencial de él, es el presidente del país más poderoso de los Estados Unidos. ¿Conocen esa realidad o no? De repente los remanentes lo mirarán. Hola, presidente Biden, y seguirán mirando su celular. Otros ni lo saludarán. El Biden. Otros ni le prestarán atención. ¿Quién será? ¿Es el presidente Biden? Sí, no me interesa. ¿Cuál es la diferencia entre un adulto que conoce al presidente Biden y un niño que solamente lo habla al presidente Biden? ¿Cuál es la diferencia? Con nosotros, ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros conocemos cómo llegó al poder y qué tipo de poder tiene ahora, ¿sí o no? ¿Es diferente o no? De la misma manera. Si ustedes solo hablan, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, pero lo entienden como un niño, solo están repitiendo, solo Cristo, pero no conocen cómo llegó Cristo a la cruz, cómo murió y en su resurrección realmente qué fue lo que Él hizo para ti, nunca podrás realmente disfrutar, ni predicar, ni creer en este Cristo. La iglesia primitiva lo conocía. Por eso, miren ustedes, al apóstol Pedro, Hechos 2:36, el apóstol Pedro predica un mensaje del capítulo 2, el Espíritu Santo desciende, la casa, la Biblia dice, se llenó de un viento recio y cayeron lenguas como de fuego, el Espíritu Santo cayó, vino. ¿Y cuál fue el mensaje que le dio el Espíritu Santo a Pedro? Conozcan, oh toda casa de Israel, a este Señor que ustedes crucificaron, a este Jesús que ustedes dieron muerte y mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese fue el mensaje del Espíritu Santo que le dio a Pedro. ¿Sí me entienden, no? Es el mensaje del Espíritu Santo para el mundo. Este Jesús que ustedes mataron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Esta es la diferencia entre los apóstoles, la iglesia primitiva y nosotros. Nosotros hemos predicado un mensaje que no lo hemos podido mantener, que no lo hemos podido llevar. Nosotros tenemos que predicar un mensaje hasta el final,
como la iglesia primitiva, murió predicando un solo mensaje, hizo la unidad en el mensaje y fue al campo con un solo mensaje y murió predicando un solo mensaje. Hay que restaurar el evangelio al punto que podamos hacer la unidad en la iglesia, en el campo, en el mundo, teniendo un solo mensaje, llevando un solo mensaje hasta que muramos. Oigan bien, casa de Israel, este Jesús que ustedes dieron muerte, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es el único mensaje. Pastor, fue el mensaje de esa época. El mensaje de nuestra época ya no es eso. No es un mensaje de época, es un mensaje de nivel. No tiene que ver nada la época, es de nivel. Porque nosotros ahora hemos recibido esta respuesta, ¿o no? Ahora para nosotros Jesús, ¿quién es? Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la diferencia. Ellos creían en esto. Por eso la diferencia no es la época, la diferencia es que ellos conocían, disfrutaban y tenían este nivel de evangelio. Esa era la diferencia, tenían este nivel de evangelio. Nosotros vuelvo a preguntar ahora, mirando el mensaje ahora de los apóstoles, mirando el mensaje de la Biblia, mirando de la iglesia primitiva, ¿habrá habido una variación en el mensaje de las iglesias? ¿No hay variación? ¿Todas las iglesias están predicando que Jesús es el Cristo? Lo cambiaron. Y parece bien lo que predican, porque es elocuente, porque, claro, te anima, te entusiasma, te motiva, que está bien, pero no es evangelio. Por eso, por lo tanto, ese mensaje no puede salvar el mundo. El mensaje para salvar el mundo es: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Por eso Hechos 5:42 dice: si creemos en este evangelio, tendrán vida en su nombre. Segunda de Corintios 4:4. Satanás siempre ha querido parar este evangelio, siempre. Por eso que Satanás siempre está oponiendo para que este evangelio no resplandezca, para que la gente no pueda recibir esta luz, para que el evangelio realmente la gente no lo pueda entender. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Hay mucha gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que Satanás no quiere que le resplandezca el evangelio, no quiere que crean al evangelio. Por eso que nos da a nosotros un evangelio que ha variado, un evangelio que ha cambiado. Si lo que yo estoy escuchando no soluciona mi problema de Génesis 3, si lo que yo estoy escuchando no soluciona mi problema con Satanás, no soluciona mi problema de pecado y maldición, no soluciona mi problema del infierno, no es evangelio. Porque para que sea evangelio, Génesis 3:15 tiene que destruir o tiene que terminar con Génesis 3 de mi vida. ¿Cuánto me entienden? Para que sea evangelio. Por eso Satanás sigue atacando. El domingo estuvimos hablando de esto. Satanás lo único que quiere impedir es el evangelio. Y por eso Pablo estaba hablándole a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Gálatas. Pablo no jugaba con esto. Pablo no mezclaba esto. Por eso que Pablo está diciendo a los Gálatas, y también en Gálatas capítulo 1, 6 y 7, ¿qué le dice? Estoy maravillado. Mire lo que dice Pablo. Estoy anonadado, sorprendido, que tan velozmente ustedes hayan dejado el evangelio. De una manera increíble han abandonado el evangelio para volver otra vez a sus ritos, a sus tradiciones, a sus costumbres, a sus cosas grabadas, a las cosas que están selladas. Yo le decía en el entrenamiento a los discípulos del miércoles, el yo es tan peligroso que los puede volver a esclavizar. Y algunos dicen, pastor, ¿qué nos va a esclavizar? Ya conocemos a Cristo. Satanás es astuto, ¿cómo te esclaviza? Te esclaviza así. Si no amas realmente a Dios, serás esclavo del dinero. Si no amas realmente a Dios, serás esclavo de tus estudios. Si no amas realmente a Dios, serás esclavo de cualquier cosa.
Volverán a ser esclavos. Y uno dice, no soy esclavo. Sí, son esclavos. Porque están dejando el evangelio, están dejando de predicar el evangelio para sus propias cosas. Volvieron a ser esclavizados. Satanás volvió a prohibirles el evangelio. Y ahora el evangelio que Pablo está diciendo, si yo o un ángel, mira lo que dice Pablo, no jugaba. Si yo o un ángel le trae otro evangelio, ese es un maldito, es un anatema. ¿Cuánto me entienden? Por eso nosotros no podemos predicar otro evangelio. Hasta que nos muramos, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay algunos que no les gusta oír, ya Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, les duele su oreja. Pero aquí no, en otra iglesia. Aquí no me miren asustado. En otra iglesia ya no pueden ya. Amén. Pero nosotros vamos a seguir este evangelio, no un evangelio diferente ni distinto. Por eso nosotros tenemos que rápidamente entender, Pablo ni bien se convirtió. Miren, en Hechos, capítulo 9, verso 22, Pablo se convierte. En Hechos 9:15, Dios lo llama como un instrumento escogido. ¿Saben lo que es un instrumento? La Biblia habla de vasos, instrumentos. Un vaso es un recipiente. Un instrumento es algo que tú puedes usarlo de cualquier manera. Dios llamó a Pablo como un instrumento para usarlo de muchas formas. Y ni bien Pablo fue rescatado, fue salvado por Cristo, ¿qué hizo? Comenzó a predicar el evangelio. ¿Qué evangelio predicó Pablo? Jesús es el Cristo. Y en Hechos 17, verso 3, miren ustedes la diferencia. Los teólogos no se ponen de acuerdo entre Hechos 9 y Hechos 17. Los teólogos dicen que pasaron 15 años, otros dicen que pasaron 20 años, y yo lo quiero usar esas dos teorías. De 15 a 20 años habían pasado, y Pablo en Hechos 17, su mensaje no cambia. Después de 15, 20 años, él sigue predicando, Jesús es el Cristo. ¿Qué mensaje van a predicar ustedes? Amén. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Por eso, Hechos 18, verso 5, sigue la iglesia predicando, Jesús es el Cristo. Amén. Y miramos nosotros a Apolo. Apolo, ¿qué mensaje habrá predicado? Hechos, capítulo 18, 24 al 28. El 28 sobre todo. Los discípulos de Pablo, Priscila y Aquila, encontraron a un teólogo llamado Apolo, un hombre elocuente, un teólogo que predicaba muy bien, predicaba muy bonito, pero Priscila y Aquila lo escucharon, lo llamaron aparte y le enseñaron un camino más excelente, le explicaron a Cristo. Y luego ve a Apolo en el verso 28, dice que Apolo confundía, y con la palabra confundía a todos los del pueblo, predicando ¿qué? Que Jesús es el Cristo. Cambió su mensaje. Nosotros también tenemos que aferrarnos muy bien a esto. Amén. Para que podamos realmente llevar esta conclusión. Este evangelio cambió mi vida. Este evangelio puede salvar el mundo. Este evangelio puede salvar al mundo 10, 20, 30, 40, 100 veces si quiere. Este evangelio que Dios nos ha dado es lo único que puede cambiar el mundo. Ustedes tienen que saberlo. Amén. Por eso, ¿por qué Jesús es el Cristo? Y esta será la conclusión nuestra. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Es la conclusión. Oh, se acabaron todos los plumones. ¿Qué pasó con los plumones? Acabaron todos. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Este está mejor.
Tenemos que saber por qué Jesús es el Cristo. Jesús es el cumplimiento de Génesis 3:15. El Mesías prometido, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, 21 al 23, llega. Y este Mesías vino para cumplir un plan. Por eso que era tan grave el problema del ser humano que Dios mismo tuvo que humanizarse. Mire, hermano, lo grave que era el problema. El problema del ser humano no es un problema cualquiera. Para que Dios mismo haya venido a deshacerse de él, tiene que ser un problema grave. Por eso nosotros tenemos que entender, siempre hemos querido solucionar el pecado de acción. Siempre hemos estado muy centrados en esto. Pero el problema espiritual o pecado original es el problema más grave que tenemos. Porque el problema espiritual o pecado original nos dejó sin la imagen, sin la semejanza de Dios. En otras palabras, muertos espiritualmente, separados de Dios, alejados de los pactos, de las promesas, alejados de la ciudadanía. Efesios 2:12 dice eso. Pero si nosotros no entendemos que lo más grave es esto, siempre vamos a querer resolver esto. Y para esto no vino Cristo. Cristo vino para resolver el pecado original, el problema espiritual. Esto es la consecuencia, quiero que me entiendan. El pecado de acción es la consecuencia de estar sin Dios. El pecado personal es la consecuencia de que Dios no está. Y por eso, como el hombre es un pecador, continúa pecando. Pero ¿por qué el pecado original es peor que un asesinato? ¿Por qué el pecado original es peor que la drogadicción? ¿Por qué el pecado original es peor que el adulterio, la fornicación? ¿Por qué? Porque todo pecado de acción tú confiesas y Dios te perdona. Pero el pecado original, lo voy a escribir aquí, el pecado original, que es estar sin Dios, no se puede confesar. El pecado original, no puedes ir a decirle, Señor, te pido perdón por Adán, te pido perdón por Eva. No puedes. Por eso que tienen que entender, el pecado original solamente se resuelve. ¿Cómo? Aceptando a Cristo. Por eso Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. Porque Cristo vino como profeta. Cristo vino como sacerdote y vino como ¿qué? Como rey, como profeta. Otra vez, ¿qué hizo? Nos abrió el camino otra vez para Dios, porque sin Cristo no se puede ir a Dios. Como sacerdote terminó el pecado y la maldición. ¿Qué pecado? El pecado original y mis pecados de acción. Y como rey venció a Satanás. Por eso Jesús es el Cristo. Si Jesús no es profeta, sacerdote y rey, y en la cruz no me abre el camino, no termina con mi pecado la maldición, no vence a Satanás, no ha hecho nada. Si Cristo no va a la cruz, óiganme bien, si Cristo no va a la cruz del Calvario, no muere y no resucita, estamos fregados. No hay salvación. Por eso Pablo, cuando él habla en Hechos 17:3, lo voy a leer. Mire lo que dice Pablo. Con esto voy a acabar. Hechos 17:3 dice:
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. ¿De qué está hablando? Su muerte. Padeciese, está hablando de la muerte de Cristo. Y resucitase de los muertos. ¿De qué está hablando? De su resurrección. Pablo habla de la muerte y de la resurrección. Y por eso él dice, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, para que sea el Cristo, tiene que padecer, para que sea el Cristo, tiene que resucitar de los muertos. Por eso yo os anuncio de Él. Él es el Cristo. Para que sea el Cristo, tiene que morir, tiene que resucitar. Y Cristo murió y resucitó. Y todo el que puede creer en Cristo, entendiendo que Él es profeta, te abre el camino a Dios. Él es sacerdote, acaba con toda la maldición del pecado. Él es el rey que ha terminado con el poder de Satanás. Hoy se convierte en un hijo de Dios. La imagen se restaura, la semejanza se restaura. Otra vez volvemos al estado original. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el resultado de creer en Jesús? La vida de Él entra en nosotros. Y la iglesia primitiva conocía, predicaba y creía en esto. Ustedes también tienen que no solamente hablarlo, hoy tienen que ustedes dar la conclusión. Amén. La iglesia primitiva conocía, nosotros también conocemos. Predicamos también esto y también creemos en esto. Los seminaristas que están acá, amén, tienen que entenderlo y tienen que despertar. Ya dejen de ser seminaristas que están totalmente dormidos, tienen que despertar. Tienen que realmente, si van a ser pastores, si van a ser ustedes evangelistas, tienen que tener fuerza, tienen que tener vida, tienen que tener sabiduría. Si no tienen fuerza, no tienen vida, ¿a quién van a salvar? La semana pasada, ¿qué les dije yo? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? Estamos perdiendo la respuesta personal. Sí están estudiando, sí están haciendo sus notas, sí dan sus exámenes, pero no lo están disfrutando. Vuelvan a su respuesta personal. Amén. Vuelvan a su secreto, vuelvan a orar, vuelvan a escribir otra vez la palabra, vuelvan otra vez a entrenarse correctamente, vuelvan otra vez a los fundamentos, vuelvan otra vez a creer realmente en Cristo. ¿Sí me entienden, no? Y los miembros normales que están teniendo crisis, dificultades, fracasos, vuelvan al fundamento. Este es el fundamento. Vuelvan al fundamento, si no serán destruidos. Porque lo único que puede parar la maldición y el fracaso es solo Cristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te doy las gracias. Te pido, Señor, que me llenes con tu Espíritu Santo. Que todo el poder de la oscuridad y las tinieblas se pueda quebrantar, Señor, de tu iglesia. Que hoy, Señor, ellos al tomar tu palabra, como la iglesia primitiva y los apóstoles y todos los miembros normales, puedan conocer, predicar y creer, Señor, este mensaje. Que el fruto, el resultado de poder creer en este mensaje, Señor, pueda ser la vida de Jesús en ellos. Permítele, Señor, otra vez restaurar la respuesta personal. Que volvamos otra vez al fundamento para poder mirar, Señor, la misión, la evangelización. Que a través de tu palabra seamos sanos y podamos una vez más regresar al mensaje, el único mensaje, Señor, que nunca cambiará. Tu evangelio es eterno, tu palabra es eterna. No hay variación en tu palabra, en el evangelio, Padre. Ayúdanos para que este evangelio jamás se pierda. Ayúdanos para que este evangelio nunca termine. Ayúdanos a aferrarnos a un solo mensaje hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén y amén.